Buenos días, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos por la gracia de Dios reunidos a través de los avances tecnológicos para llevar siempre la palabra que Dios nos tiene preparada para hoy. Siguiendo con nuestro estudio por el libro de Hebreos, nos encontramos en el capítulo 10, comenzando en el verso 1. Porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Gracias, hermano Alonso. Muy bien, hermanos, oremos. Padre, gracias te damos que nos permites, oh Dios, poder estar aquí para grabar este mensaje, que luego nuestros hermanos, muchos, van a estar viéndolo en YouTube. Y te pedimos, oh Dios, tu bendición. Queremos también interceder en oración por nuestro hermano y amigo Julio da Silva, pidiéndote, oh Dios, que con tu ayuda él pueda seguir recuperando. Igualmente por nuestra hermana María Rubio Mata, te pedimos, oh Dios, que tú seas con ella y la ayudes también a rebasar este virus que ella contrajo. Igualmente por nuestra hermana Dominga Mercedes, la ponemos a ella también delante de ti, dándote gracias que ya ella se está mejorando cada día. Y por nosotros, Señor, pedimos que tú nos des paciencia a toda la iglesia para que nosotros podamos atravesar esta tormenta, estos principios de dolores. Y, Señor, confiamos en ti y esperamos en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Esta es la tercera semana que tuvimos que cancelar los servicios aquí en nuestra iglesia. Y según los noticieros, nos han avisado de que probablemente estas restricciones van a continuar
por unos 2 o 3 meses más. Entonces tenemos que tener paciencia. Yo estoy seguro que la iglesia va a atravesar por este tiempo y vamos a salir de esta crisis más fuerte que antes. Y recuerden también que todas las iglesias están en el mismo barco. Todas las iglesias bautistas que yo conozco no se pueden reunir, y las otras denominaciones también. Así que tenemos que esperar en el Señor y ver cómo esto termina. Pero bueno, mis amados hermanos, ¿qué les puedo decir? Yo quiero ir preparándolos a ustedes para lo que viene. Esta es una crisis, pero es una de varias, porque estamos en los últimos de los últimos tiempos, y es posible que no tengamos que sufrir otras cosas, y puede ser hasta peores que esta. Entonces, pero no se desanimen. El Señor está en su trono, y lo que está sucediendo porque Él lo ha permitido. Así que la preocupación de nosotros es simplemente ser fiel a Dios y continuar confiando en Él y sirviéndole. Hace 2 domingos atrás yo cometí un error grande en que se me olvidó una de las 5 solas de la reforma. Solo gracias. Y bueno, hoy las escribí aquí para podérselas mencionar de nuevo a ustedes. La primera es solo escritura, solo la escritura. Estas fueron los gritos de la reforma y de los reformadores hace 500 años atrás. Ellos dijeron: nosotros vamos a seguir lo que dice la escritura, nada más. Solo la fe, esa fue la que me faltó, la fe. Solo por fe creemos que somos salvos, y solo por gracia, la tercera, solo por gracia, y solo por Cristo, no por los santos o por María. La salvación está solo en Cristo. Y la quinta es solo a Dios la gloria. Cuando creemos de esa forma, Dios es el único que recibe la gloria por la salvación que Él nos dio a nosotros y las cosas que Él está haciendo para transformar nuestras vidas. Ahora, en esta mañana empezamos el capítulo 10 del libro a los Hebreos, pero todavía estamos estudiando el tema acerca de un sacrificio mejor. Esta sería la 4ª parte de ese estudio. Una de las cosas más difíciles, yo creo, para todos los seres humanos es pedirle a una persona que cambie su religión. Nuestra religión es algo que aprendimos desde que éramos niños. Casi siempre nosotros aprendimos nuestra religión de nuestros padres. O sea, todos nosotros heredamos nuestra religión de nuestros padres. Muchas veces se oye hablar a la gente de su religión diciendo: yo creo en la religión de mis padres. Ahora, si eso es así para nosotros los gentiles, esto es algo hasta más pronunciado para una persona hebrea. Para un hebreo su religión era una parte integral de su identidad nacional, o sea, de su identidad como pueblo, como raza. Y sin lugar a dudas, los hebreos habían sido escogidos por Dios para que tuvieran una relación personal con el Dios verdadero. En la mente de un hebreo, su religión era la única religión verdadera. Todas las demás religiones eran religiones falsas, religiones paganas, producto de gente que no conocían al Dios verdadero y que no tenían conocimiento de las leyes de Dios y de sus mandamientos. Es por eso que para los hebreos, los gentiles eran personas que se comportaban como perros desenfrenados. Así ellos llamaban a los gentiles, unos perros, porque no tenían ley, no tenían mandamiento y vivían en el desenfreno de sus propios deseos.
consideremos también la forma poderosa en que Dios se había manifestado a los antepasados en el pueblo hebreo. Me refiero a los patriarcas. Hay muchos nombres: Abraham, Isaac, Jacob, muchos otros, Moisés, caramba. Y muchas historias hebreas estaban marcadas por muchos eventos milagrosos en los cuales Dios había hecho grandes y maravillosas obras a favor de su pueblo. Mirando la religión de los hebreos de esta forma, quizás podemos apreciar cuán grande era la tarea del autor de esta epístola a los hebreos para tratar de convencer a sus lectores que el aceptar a Cristo como su Mesías y Salvador realmente no significaba un cambio de religión, sino más bien una reforma dentro de la religión hebrea que Dios mismo había planeado que sucediera. Yo creo que ya en el capítulo 9 estudiamos estos dos versículos, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia que practique ese culto, ya que consiste solo en comidas, cosas externas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, pero noten, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Qué interesante que encontramos un versículo en la Biblia que nos dice que Dios había planeado todo el tiempo que Él iba a ofrecer un nuevo pacto, un poco diferente al primero, porque en el primer pacto las leyes de Dios estaban escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra. Pero ahora Dios decidió que Él iba a poner esas mismas leyes morales dentro del corazón de cada creyente. Y bueno, esto iba a crear una reforma grande, porque ya no iban a ser necesarios muchas de las leyes que Dios había dado al pueblo hebreo, y específicamente la ley de los sacrificios de animales. Con el sacrificio de Cristo ya todo eso terminó. La reforma vino por medio del sacrificio excelente que nuestro Señor Jesucristo hizo por los pecadores. Ahora, se ha dicho, y yo creo que esto es verdad, que nadie cambia su religión por una peor. No, a mí nadie va a cambiar su religión por una peor. ¿Por qué? Me quedo con la que tengo. Nadie cambia su religión por una igual. De nuevo, el mismo razonamiento. ¿Por qué voy a cambiar mi religión por una igual? Me quedo con la que tengo. Una persona solo cambia su religión por una mejor. O sea, cuando encuentra algo mejor. Y yo creo que ese es el testimonio de todos nosotros aquí. Nosotros cambiamos nuestra religión debido a que encontramos en Cristo una mejor relación con Dios, una relación más íntima, más personal. Ahora, la tarea de los apóstoles y del autor de esta epístola realmente no era tratar de cambiar la religión de los hebreos, sino más bien era de introducir una reforma dentro de la religión hebrea. Ahora, el autor sabía, y nosotros debemos de recordar también, porque esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones a través del estudio de esta epístola, que él sabía que él se estaba dirigiendo a tres clases, tres tipos de hebreos. Primero, dentro de los lectores originales estaban los hebreos que habían sido salvos, que ya habían creído en Jesús, ya estaban en el nuevo pacto. Pero también él sabía que algunos hebreos eran personas convencidas, pero no convertidas. Y entonces él trata de animarlos a ellos también para que se entregaran del todo a Cristo. Y luego estaban, y siempre hay individuos así, hebreos que no estaban convencidos y que no estaban convertidos tampoco. Pero el autor estaba consciente que él se estaba dirigiendo a personas así.
el autor sabía que él tenía que ser fiel presentando la verdad de Dios acerca de esta reforma de la religión hebrea. Y él sabía que él no podía preocuparse por correr el riesgo de que mientras él presentara esta reforma de la religión hebrea, él pudiera ofender a algunos de sus lectores. ¿Sabían ustedes o pudieran recordar fácilmente que todos los apóstoles sufrieron la muerte por andar predicando la reforma en Cristo, la nueva relación con Dios a través de Cristo? Así que ellos estaban comprometidos, sabían que tenían que presentar la verdad y no tenían miedo, pues de que predicando a Cristo, que ellos pudieran ofender a algunos. Ahora, nosotros estamos viviendo en una etapa en la religión cristiana en que los predicadores tienen miedo de hablar la verdad porque no quieren ofender a nadie. Hoy en día, muchos predicadores quieren ser políticamente correctos. No quieren decir nada ni mencionar nada que pudiera ofender a alguien. Pudiéramos identificar esta época en la iglesia cristiana diciendo que estamos viviendo en la generación de Joel Osteen. Yo creo que ustedes conocen a ese individuo. Tiene una iglesia gigantesca que yo espero que hoy esté cerrada. No sé si todavía están teniendo servicio, pero yo creo que no. Pero Joel Osteen es ese tipo de predicador. Él no predica en contra del pecado, no predica en contra de la condenación, no predica que un día le vamos a tener que dar cuenta a Dios, sino que simplemente todo es evangelio light. Él trata de lograr que la gente se sientan bien en la misma condición en que ellos están. Y claro, ese es un mensaje que apela a la gente del mundo, la gente que no han sido convencidos ni convertidos. Y por eso 30,000 personas o más se reúnen en esa iglesia todos los domingos. Y hay muchas otras que están siguiendo pues el mismo ejemplo, denominaciones enteras que no quieren ofender a nadie, y es por eso que no predican en contra del aborto o en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, porque no quieren ofender a nadie. Pero ¿sabe qué? Después de llegar aquí al capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, yo no he podido encontrar ni una pizca de esta timidez en el autor de la epístola a los Hebreos. No. Él no tenía miedo de decir la verdad, cueste lo que cueste, oféndase el que se ofendiera, pero él tenía que ser fiel a la verdad de Dios. Más bien, lo que vemos en esta epístola es que el autor repite las mismas verdades que pudieran considerarse como las más ofensivas para un hebreo, y él las repite y las repite y las vuelve a repetir. Es como si se le estaba restregando delante de su propia cara. Y aquí lo vemos utilizando uno de los mejores métodos de enseñanza, que es la repetición. La gente por lo general no aprenden cuando oyen algo una sola vez, y yo creo que el autor lo sabía, y es por eso que se lo repite, se lo vuelve a repetir, se lo vuelve a repetir, se lo vuelve a repetir. Y hay varios temas que él repitió aquí mismo en el capítulo 9 y 10 de su epístola. Y la primera cosa que él repitió en varias ocasiones fue la limitación, la ineficacia, la debilidad de la ley de los sacrificios. Porque fíjense lo que él dice en el capítulo 10 del 1 al 4. Porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Imagínense, eso era como si él le dijera a los hebreos, óigame, el sistema antiguo de los sacrificios de animales, sí, fue ordenado por Dios a través de Moisés, fue algo que Dios quiso que el pueblo hebreo tuviera por algún tiempo, pero tenemos que reconocer que aunque podíamos obtener el perdón de pecados por medio de esos sacrificios que se hacían continuamente, todos los días y una vez al año, en el caso de el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo, esos sacrificios no podían santificar a nadie, no podían cambiar la vida de nadie. Y por tanto, los hebreos seguían cometiendo los mismos pecados y tenían que seguir ofreciendo los mismos sacrificios. Ahora, nótese aquí en este pasaje que el autor lo dice 2 veces, que los sacrificios que se ofrecían bajo el antiguo pacto no podían hacer perfectos, no lo podían hacer perfectos a los que se acercaban a Dios por medio de esos sacrificios. Los sacrificios de animales, el problema con ellos es que no pueden quitar los pecados. Así que en este pasaje 2 veces se lo dice, pero no fue solo aquí. Fíjese en el capítulo 9, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y no solamente aquí en el capítulo 9, versículo 9, pero también capítulo 10, versículo 11, más adelante en el capítulo 10, él dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, ¿se dan cuenta cuántas veces él se los dice? Ahora, el tiempo de reformar las cosas había llegado. Jesucristo fue el que introdujo la reforma. Él fue el primero que empezó a predicar que el reino de los cielos se había acercado y él nos iba a enseñar cómo podíamos entrar en el reino de Dios, y no iba a ser a través de sacrificios de animales, sino el sacrificio de su propio cuerpo. Fíjense lo que dice aquí en Hebreos 10, 5 al 9, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y aquí le dice 2 cosas interesantes de notar. Primero, es que sacrificios y ofrendas no quisiste, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Yo me imagino que llegó el tiempo en que Dios ya estaba hastiado de todos esos holocaustos, todos esos sacrificios, y el pueblo seguía desviándose, seguía en sus pecados y no eran perfeccionados. Y esa fue la razón por la cual Dios introdujo un nuevo pacto. Fíjense que lo dice 2 veces, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y luego lo dice aquí abajo,
sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado. No quisiste. Ya paren de hacer eso. Ya eso no sirve. Les voy a ofrecer un nuevo pacto, mejor pacto, sobre mejores promesas. Y luego noten que 2 veces también aquí él menciona que Cristo vino para hacer la voluntad de Dios. O sea, era la voluntad de Dios que el Hijo de Dios entrara en el mundo como hombre y que se dejara sacrificar por los pecados del pueblo. Mis amados, fíjate, hacer tu voluntad. Noten aquí abajo también, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Era la voluntad de Dios que llegara el tiempo en que se iba a quitar lo primero, el sistema antiguo de los sacrificios de animales, para establecer esto último, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. El tiempo de reformar la religión hebrea había llegado. Amados, fíjense, aquí en Hebreos capítulo 8, hasta podemos regresar al capítulo 8 para leer, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. O sea, Dios lo había planeado así. Era su voluntad de que el primer pacto iba a desaparecer e iba a ser reemplazado por un pacto mejor. Ahora, nosotros sabemos que los hebreos rechazaron a Cristo y rechazaron la reforma, aunque era la voluntad de Dios que sucediera. Pero bueno, después sufrieron las consecuencias, y no solamente las consecuencias temporales de haber rechazado el nuevo pacto, pero van a sufrir las consecuencias eternas. Pero ¿sabía usted que también la iglesia cristiana, piensen, la iglesia cristiana se había desviado de la verdad de Dios tanto que Dios tuvo que utilizar a varios reformadores hace 500 años atrás para traer una reforma en la iglesia, para que la iglesia cristiana regresara a la Escritura, a la fe verdadera, a obtener la salvación por gracia y solamente por Cristo, y para que estuvieran andando con un sistema en que solo Dios iba a recibir la gloria. Bueno, lo mismo pasó. Nosotros los cristianos somos culpables de hacer lo mismo que hicieron los hebreos. Hay muchos cristianos que rechazaron la reforma. La iglesia, con toda su jerarquía, continuó aún después de la reforma. Increíble. Hasta el día de hoy, 500 años después, todavía, aún dentro de los pastores bautistas, muchos de ellos rechazan la reforma de la iglesia, rechazan las doctrinas que la iglesia recuperó durante ese tiempo de reforma, porque los reformadores, contrario a la acusación de muchos cristianos, esos reformadores no inventaron unas nuevas doctrinas, sino que ellos solo la descubrieron en la Biblia. Y después que la descubrieron, ellos tuvieron que tomar una decisión. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos lo que la iglesia enseña o hacemos lo que la Biblia dice? Y entonces, gracias a Dios, Dios utilizó esa reforma para que muchos se salieran de la iglesia establecida. Y eso fue lo que trajo al mundo la reforma protestante. Y déjeme decirle, el nombre protestante, muchos lo usan como una connotación negativa. Los protestantes, esos que protestaron en contra de la iglesia establecida. Bueno, mis amados hermanos, protestaron, ¿sabe por qué? Porque se dieron cuenta que la iglesia ya no estaba siguiendo la palabra de Dios y se había desviado tremendamente, y la corrupción dentro de la jerarquía
de la iglesia. Era espeluznante. Estaban vendiendo. Hasta yo leí esta semana, caramba, que el Papa estaba ofreciendo que era 75 años restándote, 75 años de el purgatorio y perdón de pecados ahora durante este tiempo de crisis del coronavirus. Mis amados hermanos, solo Dios puede perdonar los pecados, y el purgatorio, dicho sea de paso, no existe. La Biblia no habla de un purgatorio, habla de un cielo, un reino celestial, y habla de aquí lo que conocemos aquí en la tierra, pero no hay un término medio, no hay un purgatorio. Entonces, tarde o temprano, un cristiano tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a creer? ¿Qué es lo que yo voy a seguir? Y ojalá que cada cristiano escoja lo que nosotros hemos escogido, seguir lo que dice la Escritura y ser fiel a eso y predicar lo que dice la Escritura, cueste lo que cueste. Vuelvo y repito, mis amados hermanos, los apóstoles, todos ellos murieron la muerte de mártir, excepto el apóstol Juan, pero él terminó su vida encarcelado en una isla, aislado de todos, y los demás fueron, le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron según la historia y la tradición, lo crucificaron boca abajo, lo iban a crucificar así, pero él dijo, no, yo no soy digno de que me crucifiquen a mí, de la misma forma que crucificaron a mi Señor, crucifíquenme boca abajo. Todos esos hombres que Dios utilizó para crear la reforma dentro de la religión hebrea tuvieron que estar dispuestos a dar su vida por la verdad que ellos habían sido enseñados por el Señor Jesús. Y si no hubieran dado su vida, no hubiera habido reforma. Ahora, la tercera cosa que el autor repite vez tras vez, tras vez, tras vez, es que la confianza en el sacrificio de Cristo, eso sí nos hace perfectos. Fíjense lo que dice este pasaje en Hebreos capítulo 10, del 10 al 14. En esa voluntad somos santificados. ¿Qué voluntad? ¿De quién es esa voluntad? Lo leímos anteriormente, que es de Dios. Era la voluntad de Dios que Cristo entrara como hombre, muriera por los pecadores, que la gente pusiera su fe y confianza en Él, y iban a empezar a vivir bajo los términos del nuevo pacto, y Dios iba a cambiar sus vidas. Él les iba a quitar sus pecados. Así que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Otro de los temas que es repetido vez tras vez, tras vez, tras vez, como veremos más adelante. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Cristo que Él hizo a favor de los pecadores fue un sacrificio mucho más excelente, porque confiando en el sacrificio de Cristo, Dios no solo nos da el perdón de nuestros pecados, sino que también nos quita los pecados. Todos los cristianos que han sido salvos no se quedan igual. Poco a poco Dios va quitando los pecados en cada creyente. Ahora, el autor repite vez tras vez esta misma verdad. Les dice que ya no tenemos que depender de muchos sacrificios de animales para obtener el perdón de pecados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que confían en Él.
en Cristo. Noten cuántas veces el autor repite la idea de que el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez para siempre. En Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo celestial, habiendo obtenido eterna redención. En Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por los pecados de sí mismo, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Noten en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. En Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y se lo vuelve a decir en el capítulo 10 y versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y bueno, mis amados hermanos, ahora me toca a mí ser fiel a la verdad de Dios, sabiendo que tengo que aceptar el riesgo que en lo que yo voy a decir ahora pudiera ofender a alguien. Pero consideramos que es nuestra responsabilidad aplicar lo que hemos aprendido a nuestra situación como cristianos que no somos hebreos, sino que somos gentiles. Si yo no les ayudo a ustedes a aplicar lo que hemos aprendido, pues solo hemos hecho la mitad de nuestra tarea. O sea, solo te hemos dado algunos datos, pero sin ninguna aplicación. Eso no sería bueno. Tengo que hablarles acerca de la religión de nuestros padres. Me estoy refiriendo específicamente a la religión católica, apostólica y romana. Esa fue la religión de mis padres. Esa fue la religión en la cual yo crecí y en la cual yo creí hasta la edad de 23 años. Pero ¿sabían ustedes? Ustedes probablemente no lo saben. Pero ¿sabían ustedes que la religión católica pretende haber resucitado el ministerio sacerdotal levítico? Fíjense, si lo que era viejo iba a desaparecer, ellos lo resucitaron de nuevo en el sacerdocio católico. El sacerdocio católico está basado en el sistema sacerdotal levítico, casi igualito, igual. Mis hermanos, la única diferencia notable en el sacerdocio levítico y el sacerdocio católico es que los sacerdotes católicos no sacrifican animales, sino que ellos pretenden sacrificar a Cristo vez tras vez tras vez en cada misa que se celebra cada día a través de todo el mundo. Ahora, ¿cómo puede ser posible que un sacerdote católico sacrifique a Cristo todos los días en la misa, si la Biblia nos dice claramente que después que Cristo murió y resucitó, Él ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y allí está o va a estar hasta que Dios ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies? ¿Cómo es que un sacerdote católico puede sacrificar a Cristo si ya Cristo no está aquí? Ya Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo.
¿Cómo ellos pueden sacrificar a Cristo todos los días en el altar? Bueno, ¿sabe cómo? Aquí es donde entra el invento de la transustanciación. O sea, transustanciación significa cambio de sustancia. Cambio de sustancia. Y la religión enseña que cuando un sacerdote es ordenado al santo ministerio, él recibe un poder místico. Místico. Tú sabes, todo lo que no tiene explicación, todo lo que no es razonable, todo lo que no es difícil de enseñar o de comprender, pues se le llama un poder místico. Poder místico. Nadie conoce ese poder, nadie sabe cómo se hace, pero ellos dicen que el sacerdote lo recibe en la ordenación. Y este poder místico es para que el sacerdote convierta el pan, o sea, la hostia y el vino de la cena del Señor en el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Tenemos que enfocar eso, de que ellos piensan que el sacerdote cambia la hostia en el mismo cuerpo de Cristo y el vino de la cena en la misma sangre de Cristo. Y luego lo primero que el sacerdote hace después de convertir el pan y vino en el mismo cuerpo y sangre de Cristo es que él se le ofrece a Dios por los pecados de los feligreses en esa misa. Fíjense qué cosa más extraña. Y luego hace otra cosa peor. Señores, yo serví por muchos años como monaguillo en la misa. Y yo me daba cuenta que cuando el sacerdote levantaba la hostia y la copa del vino de la cena, porque ya lo había convertido en la misma sangre, el mismo cuerpo de Cristo, se lo ofrecía a Dios. Y en ese momento yo tenía que tocar unas campanitas, no sé por qué, me imagino que para despertar a las personas que se estaban durmiendo en la misa. Y entonces, tú sabes, era un momento solemne. Estaba ofreciendo a Cristo sobre el altar. Y lo mismo lo hacían todos los sacerdotes en cada misa a través de todo el mundo. ¿Y saben lo que hacía después el sacerdote? Yo me acuerdo haber visto esto tantas veces. El sacerdote desde luego usaba una hostia bien grande, él la partía, significando que el cuerpo de Cristo fue inmolado, triturado, y luego él se agachaba así y se lo comía. Se comía la hostia que él había convertido en el mismo cuerpo de Cristo. Y después se tomaba la sangre. Ahora, fíjense, ahora yo comprendo muchas cosas que cuando yo era niño yo no entendía. Pero ¿saben lo que eso necesariamente hace del sacerdote que realmente cree que él tiene un poder místico para convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la misma sangre de Cristo y después se lo come y se lo bebe? Eso lo hace a él un cannibal, un caníbal. He's eating the body of Christ. Y después los feligreses vienen a tomar el cuerpo de Cristo. Y el sacerdote te lo pone delante y dice, cuerpo de Cristo. Y así la gente también participa de comer el cuerpo de Cristo. Ahora, en la cena del Señor que nosotros celebramos aquí, nosotros entendemos que la hostia y el vino solo representan en una forma simbólica el cuerpo y la sangre de Cristo. Ningún pastor evangélico, ningún pastor bautista, ningún pastor reformado, ningún pastor evangélico trata o pretende cambiar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Nosotros entendemos que esos dos elementos de la cena representan en una forma simbólica el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, ninguna otra ofrenda por el pecado es necesaria, pues claro, Cristo hizo un sacrificio perfecto.
y lo hizo una vez por todos, una vez para siempre. Es un sacrificio que no se tenía que volver a repetir. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 18 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya no hay más necesidad de ninguna otra ofrenda por los pecados, amados hermanos. Ahora, ¿qué hubiera pasado hoy aquí en nuestra iglesia si hoy en nuestra iglesia hubiera visitado un católico o 3 o 4 católicos? ¿Sabe qué? Aquí no hay ni uno, yo creo, porque solamente tengo 4 o 6 personas delante de nosotros, 7 conmigo, y no creo que ninguno de los que están aquí son católicos. Pero, ¿qué tuviera que hacer un católico que hoy nos hubiera escuchado este mismo mensaje? Bueno, ¿sabe qué? Ellos tuvieran que escoger entre 2 opciones, solo 2 opciones. La primera opción es la mejor. Ellos pudieran responder abriendo sus ojos así de grande, y diciendo, wow, a mí nadie me había dicho que el sacerdocio levítico ya no existe. Nadie me dijo. Nadie me había dicho que la misa es un error. Nadie me dijo que Cristo hizo un sacrificio una sola vez y que ese sacrificio es suficiente y no se tiene que volver a repetir. Nadie me había dicho a mí eso. Yo no lo sabía. Y entonces ese católico pudiera decir también, yo quiero seguir viniendo a esta iglesia porque yo quiero aprender más. ¿Ve? Esa opción número 1 es la mejor opción. Pero la segunda opción, pudiéramos decir que es la opción más fácil. La más fácil. Sería que ese católico saliera de aquí hoy ofendido, echando chispas y hablando peste de este servidor. O sea, hablando mal del mensajero. Gracias a Dios no nos están tratando de matar a los pastores como mataron a los apóstoles, sino ya yo estuviera muerto. Pero de vez en cuando sale una persona así, bravo. Algunos piensan que el pastor me dirigió ese mensaje a mí. Bueno, yo estaba predicando lo que estaba en la porción que nos tocaba estudiar ese día. Y bueno, mis amados hermanos, pero hay 2 opciones. Recuerde, la mejor opción es que uno diga, wow, yo me alegro que vine a esta iglesia, porque yo aprendí algo que nunca me habían enseñado antes. Ahora, cuando nosotros nos preparamos para predicar aquí cada domingo, nosotros nos preparamos para predicarle a la iglesia, no a los inconversos. No, y no creo que tengo que hacer excusa por eso. La tarea mía es de enseñarles a ustedes y de equiparlos para la obra del ministerio. Yo no estoy aquí tratando de ganar gente para Cristo. Es más, la gente que viene a la iglesia ya deben ser cristianos ya. Y nosotros debemos de hablarle de Cristo a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros colegas de trabajo, hablarles de Cristo, ganarlos para Cristo. Y después, tráiganmelos aquí. Y si usted me los trae de esa forma, ninguno se va a poner bravo conmigo, sino que él va a estar diciendo todo durante todo mi sermón. Amén. Yeah. Ahora sí yo lo veo. Ahora yo lo comprendo. ¿Ven? Pero la iglesia no es un centro de evangelismo. La iglesia es la comunidad de los santos. Es para que los santos aprendan a hacer la obra del ministerio. La iglesia necesita saber acerca de la excelencia del sacrificio de Cristo. La iglesia necesita
saber que Cristo hizo su sacrificio por los pecadores de tal manera que su sacrificio es eficiente, es suficiente y no tiene que ser repetido todos los días. La iglesia necesita saber eso. El sacrificio de Cristo debe ser creído y aceptado, pero nunca debe ser repetido como se hacía con cualquier otro animal. Imagínate, estamos tratando a Cristo como si fuera otro animal que tenía que ser sacrificado todos los días. No, qué error más grande. Y en la próxima semana vamos a estudiar más a fondo cuál debe ser nuestra respuesta al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y espero verles por YouTube. Ustedes me pueden ver a mí, yo no los puedo ver a ustedes, pero bueno, por lo menos aquí tengo 6, déjenme mencionar las personas que están aquí hoy. Hoy nos visitan, bueno, no es una visita, ellos son miembros de la iglesia. Luis y Mónica Muñoz están con nosotros. Yo los invité para que ellos vinieran porque les hacía falta estar aquí, ¿verdad, hermanos? Tengo a mi amada esposa y mi suegra también que decidieron venir a acompañarme aquí hoy. Y como siempre, los hermanos Alonso, los dos, el padre e hijo, que son los que me ayudan a grabar estos mensajes. Pero déjenme decirle algo que ustedes no comprenden. Solamente un predicador comprendiera lo que yo les voy a decir ahora.